Televidentes de Canal 30, buenas tardes. Gracias por compartir un programa más de Comando Deportivo. Para esta programación le tenemos una, yo diría sorpresa, un invitado que es cercano a esta casa, a este programa Comando Deportivo. Nos referimos al magíster, al licenciado Leonardo Dante Intriago Solórzano. Leonardo, bienvenido al programa Comando Deportivo. En alguna oportunidad estuviste también haciendo este programa cuando nos ausentamos de este país a la República de Cuba. Y bueno, como ex deportista, jugador profesional, bueno, yo diría que gracias a ti el Aucas dio un gran salto, ¿no? Jugador del Sociedad Deportiva Aucas, luego en la Católica de Quito. Todas estas cosas, Leonardo, nos emocionan precisamente de tenerte en este set para dialogar sobre todas las temáticas que tienen relación de manera directa con el deporte amateur y también profesional. Bienvenido. Gracias, Carlos, y gracias a toda la teleaudiencia manabita por seguir este programa tan importante para todas y todos, porque realmente es un espacio que fomenta el deporte amateur y también hay que reconocer el trabajo que hace Tito Sierra en cámaras, haciendo su actividad periodística. Y pues gracias también por tenerme en este espacio para charlar de política, charlar de deporte, charlar de muchas actividades que se desarrollan en el acontecer manabita. Es grato para mí estar en esta que es prácticamente mi casa. Aquí también he tenido algunos espacios en el que he conducido el programa y lo he hecho con mucho gusto y mucha satisfacción. Bien, Leonardo, entonces la voz de Leonardo Intriago Solórzano es una voz autorizada para hablar de deporte, para hablar sobre todo del fútbol. Cuéntanos, Leonardo, ¿qué cambios han habido en tu persona desde cuando entrenabas en los equipos de aquí de la provincia de Manabí? Cuéntanos en breve esa historia, ese paso por los diferentes equipos de formación, por los diferentes equipos que te sirvieron de escuela, de las bases principales para construir a ese gran Leonardo para llegar a Quito, jugar en el Aucas, luego en la Universidad Católica. Bueno, la verdad es que el fútbol, como el rey de los deportes, es una práctica que la realizan miles de niños en todo el país, en todo el mundo. Son sueños e ilusiones que se tienen prácticamente con la idea de llegar a ser personas, primero de bien, personas que están dedicadas al deporte y no a las acciones que realmente afectan a la sociedad. Y pues en ese mundo y en ese ámbito, pues desde muy pequeño me involucré en la práctica deportiva y en el fútbol propiamente, pues estuve en varias escuelas de fútbol aquí en Manabí. Por ejemplo, en Puerto Viejo, por ejemplo, en la escuela de fútbol del Teniente Ortiz, desde que era muy pequeño, 9, 10, 11 años. También estuve en la escuela del Palmeiras, la tradicional escuela de fútbol del Palmeiras. Estuve en la Fundación FAP de Liga de Puerto Viejo. Hace años estuve en el club Tamarindos, que es dirigido por el popular y el maestro Walter Farfán, más conocido como el Chato Farfán. Y bueno, también he estado en el Deportivo del Valle y después di un salto a la ciudad de Quito para empezar a construir esos sueños. Y entonces caigo a Sociedad Deportiva Aucas, a las divisiones menores, para empezar a recorrer este camino y este sueño de miles y de cientos de ecuatorianos, de niños y jóvenes en aquella época en las categorías formativas. Jugué 5 años en Sociedad Deportiva Aucas y después pasé a la Universidad Católica y a jugar en el torneo de la Serie B. Y por circunstancias de doble función entre el fútbol y el estudio, pues en algún momento hay que tomar decisiones, pero muy agradecido con lo que hice y lo que realicé por el fútbol y para el fútbol, y hoy pues ya soy un profesional de la comunicación y la política. Estos son los valores manavitas
que nos hacen quedar bien. Jóvenes, vivimos tiempos realmente esperanzadores, es decir, vivimos tiempos de ese recambio generacional que la sociedad está esperando, está viviendo inclusive. Entonces, Leonardo, en esa perspectiva, ¿qué te parece a ti un programa de esta naturaleza que esté única y exclusivamente destinado a promover el deporte amateur en todas sus disciplinas? Porque aquí Tito Sierra a veces se alimenta de reportajes, de material, de historias que nos envía la Federación Deportiva de Manabí. Entonces, como periodista, como graduado en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Comunicación Social, con este largo recorrido que tiene, ¿cuál es tu criterio al respecto? Primero, considero que programas como Comando Deportivo, que tienen ya varios años al aire en la provincia de Manabí, merecen todo el reconocimiento, tanto de las instituciones públicas, del Estado, pero también de la gente, porque es uno de los pocos programas, diría del país incluso, que abre sus cámaras, sus espacios para aquellos deportistas que también anhelan estar reflejados en una pantalla y que pueden ser visibilizados también. Hace poco, el pasado 3 de mayo, nosotros celebramos el Día de la Libertad de Prensa, y uno de los enfoques en los que he transmitido varios, saludos en conmemoración a este día, más allá de la libertad de los medios de comunicación, que por derecho pues lo tienen de informar, también ha sido necesario hacer un llamado a los medios de comunicación para que le brinden el espacio, las cámaras, las páginas, los micrófonos a quienes no son personas que están vinculadas a la política, están vinculadas a lo mediático, sino más bien aquellos ciudadanos de los barrios, de las comunidades, de las parroquias, de los recintos que trabajan durante toda la semana, 40, 50 horas trabajando, y los fines de semana ya están madrugando un día sábado para ir a las canchas a jugar un campeonato, a llevar a sus hijos después de una larga jornada en las escuelas, en los colegios, a llevarlos a divertirse, a disfrutar del deporte, del fútbol, del deporte amateur. Y eso es lo que realmente merece el reconocimiento de Comando Deportivo, que con esa cámara va, difunde, entrevista, proyecta, y eso hace que el ambiente familiar también se sienta bastante ameno y agradable. Entonces, ese es el reconocimiento que tiene Comando Deportivo, que es un programa que esperamos como manabita que se sostenga a lo largo del tiempo, y ojalá aparezcan nuevos programas similares para que los deportistas de los barrios, comunidades, recintos puedan tener esos espacios que tanto lo necesitan. Nos decía, por citarte un ejemplo, Leonardo, Tito Sierra nos decía que unos niños de 24 de mayo, del Cantón Sucre, por primera vez salían en una pantalla, por primera vez estaban cerca de un micrófono. Qué emoción para los niños, sí, verse en un televisor, que la familia los vea. Entonces, ese contacto va logrando visibilizar a todos estos actores del fútbol amateur. Yo digo por experiencia, cuando yo tenía la edad de 12, de 13, de 11 años, e incluso cuando yo ya estaba en las divisiones formativas de Sociedad Deportiva Aucas, y por ejemplo veníamos a jugar en el torneo nacional con Liga de Puerto Viejo, con el Manta, yo siempre quería que estén las cámaras de los canales manavitas, de los medios, estén cubriendo, porque es grato también, es esa satisfacción que necesitan los niños, los jóvenes, de estar visibilizados, inclusive y que toda la familia se junte en una sala y ver ese espacio y verse en el canal, también sentirse importante.
Incluso yo hasta ahí tengo recuerdos grabados, los espacios de entrevistas, cuando iban a las coberturas, cuando veníamos a jugar. Así que realmente es gratificante tener en Manabí programas como estos. Y además de eso, sirven, yo decía, como una escuela, ¿no? Pues, una escuela porque aparte de que los niños tienen ese proceso formativo en las canchas, también el hablar en un medio es una especie de escuela. Sí, para el desenvolvimiento, el dominio escénico. El dominio escénico, realmente esa sinergia entre el deporte, entre la cobertura mediática, hace que, justamente como decías, se tenga ese desenvolvimiento natural en la formación de los niños, de quizás a futuro corregir, de en una segunda oportunidad que exista una cobertura similar, pues tenga un mejor desenvolvimiento escénico, y sobre todo ese fomento que es tan importante en el deporte, es que los niños y jóvenes estén realmente aislados del mundo de las drogas, el mundo de la violencia, y por eso es que esta escuela que justamente da tanto al fútbol amateur como la inyección que genera lo mediático, pues es un punto positivo para una construcción de sociedades positivas, favorables para lo que queremos nosotros los ecuatorianos. Manavitas, ciudadanos del mundo, estos son los nuevos líderes que están en proceso de formación, ¿no? Como Leonardo Dante Entriago Solórzano. Para nosotros es una emoción, para Tito Sierra Macías, que es el coordinador general de este programa, ha sido un honor que nos haya aceptado la invitación, Leonardo, para dialogar de todos estos temas. Leonardo, la Federación Deportiva de Manabí, o Federaciones Deportivas del Ecuador, no solamente de Manabí, sino de todo el Ecuador. Para ti, ¿cuál ha sido el aporte de estas instituciones que también sacan campeones en diferentes disciplinas y vienen con medallas de oro, de plata, de bronce? Para ti, ¿cuál es el mayor aporte, cuál es lo más significativo de la Federación Deportiva, en este caso de Manabí, ¿no? Así como la del Guayas, la de Pichincha? Bueno, tú tuviste la suerte de recorrer todo el país, todo el Ecuador. La política pública de fomento al deporte amateur, al deporte, incluso al deporte profesional que el Estado brinda, siempre va a ser importante, pero va a depender lamentablemente de los recursos económicos, de la legislación, y es lo que y siempre va a quedar inconclusas algunas acciones. Falta mucho todavía para que realmente el Ecuador tenga un verdadero... Perdón que te interrumpa, ¿falta mucho o falta que los gobiernos fomenten, vayan cimentando políticas públicas en favor del deporte? Son decisiones políticas que tienen que llevarse realmente a los consensos que permitirán el fomento del deporte. Yo decía que falta mucho porque dentro de la experiencia y la percepción de esa realidad que he tenido, creo que el deporte aún se lo mira como la última rueda del coche o como esa rueda de reemplazo de cualquier vehículo en el Ecuador. Creo que falta mucho al apoyo, falta creer más en la juventud, falta incentivar, motivar, hacer como, ¿por qué no?, poder asemejarnos a otros países que realmente apoyan al deporte, que realmente creen en el deporte y que inyectan recursos económicos para que a futuro, a mediano y largo plazo podamos tener la esperanza y la confianza de tener medallas, de que los niños vean esos referentes como los tuvimos en algún momento con Rolando Vera, con Jefferson Pérez, deportistas interesantes, pero que han sido pocos y necesitamos más, y por eso el Estado tiene que inyectar mayores recursos, tiene que creer más en el deporte y poder consolidar las bases para una buena construcción de un deporte que realmente necesitamos
inyectarlo, fomentarlo, porque además el material está. Nosotros tenemos, decían muchos expertos, el biotipo, tenemos muchas condiciones, incluso climáticas, que permiten tener deportistas de alto rendimiento. Y en esa línea, Tito Sierra nos decía, en un diálogo que mantuvimos con él en este programa, que él ha sido testigo de niños que no tienen ni para el pasaje, ni para tomarse un vasito de agua, no tienen para comprar un uniforme. Entonces, desde este programa, como tribuna de libre pensamiento y además de eso como una tribuna social, estamos interactuando con la sociedad permanentemente. Entonces, le decíamos por qué la prefectura no toma más conciencia del deporte amateur. ¿Por qué no promueve? La misma prefectura debería tener equipos. Las alcaldías, los GAT que se les denomina ahora, y otras instituciones, las mismas universidades, es decir, promover el deporte, desde luego, como un complemento para vivir en una sociedad más sana. Cuando decía hace pocos minutos la falta de apoyo del Estado, justamente me refería a todo este aparataje, no solamente al gobierno central, al que debemos apuntalar en su responsabilidad. Tienen una cierta responsabilidad, pero el Estado, a través de universidades, de gobiernos locales, cuán importante sería que los gobiernos locales promuevan, diseñen políticas públicas de fomento al deporte no profesional, al deporte en la recreación que necesitamos tanto. Hablemos por Manabí, que la universidad intervenga. Tienen canchas, tienen estadios, tenemos la infraestructura. Bueno, vamos a darle mayores oportunidades para que exista una mayor recreación, pero también necesitan esa inyección económica para que existan niños y jóvenes motivados. Pero también quería referirme a algo que incluso Tito Sierra decía en una entrevista anterior, que seguí con mucho detenimiento, y Tito Sierra decía, claro, se está perdiendo una práctica cultural como el indoor fútbol, porque están las nuevas escuelas de las canchas, sintéticas. Hoy hay otra fisonomía del deporte, pero es necesario también recuperar esa esencia cultural, esa identidad, que es el indoor fútbol, con una política recreacional distinta, obviamente, pero no podemos dejar morir esas prácticas simbólicas, culturales, que son tan importantes para los manavistas. Muy bien, entonces, Leonardo, con esa claridad mental y con esa palabra diáfana, contundente y de profundos conocimientos, nos vamos a ir a nuestros consejos publicitarios para luego retornar. Retornamos nuevamente, televidentes, en el programa Comando Deportivo, en un diálogo con el magíster, el licenciado Leonardo Dante Intriago Solórzano. Leonardo, hoy día se habla de la cultura académica. Y tú tocaste un tema muy importante, que es rescatar las identidades culturales deportivas que se están perdiendo. El indoor fútbol, podríamos decir el vóley. Todos los fines de semana la gente en los campos, en los lugares más distantes, la gente se reúne, anteriormente se reunía con más frecuencia, pero ahora la avalancha de las tecnologías, de la televisión, etcétera, del plasma, como que nos estamos perdiendo. ¿Cuál sería la metodología para recuperar eso que estamos perdiendo? Desde tu perspectiva, como un periodista, un sociólogo y un exfutbolista. Correcto, es una pregunta bastante interesante porque, como decía anteriormente, en este espacio de la entrevista que se le realizó al gran periodista Tito Sierra, y él hablaba de un tema muy fundamental. Él decía, el indoor fútbol es un deporte que se está perdiendo. Porque le apasiona también el indoor fútbol, le encanta jugar indoor fútbol, pero están dejándose en cancha. Claro, y él pertenece a una generación que añora ese tipo de deportes, y que hace 10, 15 años se lo vivía en todas las canchas de todos los barrios de la costa ecuatoriana, digamos propiamente.
Pero claro, hay una generación que va apareciendo y que seguramente si permitimos que se pierda esta práctica cultural, pues ni siquiera van a saber de qué se trata la famosa pelota de zapatilla, por ejemplo. La pelota de trapo, la pelota de tiempo. Y no hay que dejar perder esa, porque además somos varias generaciones que deambulamos en esta sociedad, que aparecen nuevas, pero ¿cómo la amalgamamos para que no se pierda? Y esa sabiduría popular que existe todavía, bueno, es muy importante, por eso la presencia del Estado, por ejemplo, en los gobiernos locales, en las unidades o departamentos culturales, está muy bien fomentar actividades culturales como el teatro, como el cine, está muy bien, pero también el deporte es una actividad cultural también. La práctica deportiva es una actividad cultural. Hoy, por ejemplo, hace poco en la Asamblea Nacional se debatió y se aprobó una ley de la no violencia en los estadios y en los espectáculos públicos, pero propiamente no la violencia en los escenarios deportivos. ¿Por qué? Porque también hay que vivir el deporte como una fiesta. Y esa es la cultura. Confraternidad, de alegría. De que vayan las familias. Es lo que pasa cuando van a las canchas, los padres de familia van a ver a sus hijos. Y así se ve en el fútbol profesional. Todo lo que se ve en ese imaginario tangible, pues también hay que tratar de rescatarlo en nuestra esencia cultural. El vóley, el indoor fútbol, hay que en su momento en las canchas sintéticas que se juegan con jugadores. Bueno, hay que fomentar eso, y la seguridad, obviamente, la seguridad en las canchas de cualquier índole. No podemos hablar solamente de estadios en donde se aglomeran una masiva cantidad de personas. No, también, y Tito Sierra lo puede dar fe de aquello, cuando va a alguna cobertura y puede percatarse que hay inconvenientes, hay problemas, hay una serie de violencias en los que no tenemos seguridad. Por ejemplo, ese tipo de cosas el Estado tiene que intervenir, brindar la seguridad para que el espectáculo del deporte se viva en familia como tiene que ser. Qué interesante este diálogo con Leonardo Intriago Solórzano. Leonardo, manavitas, ciudadanos del mundo, tiene viviendo 17 años en Quito. Pero lo más significativo, lo que más nos admira, es que es un joven, un manavita esencialmente puro. Él no pierde los fines de semana de venir todos los fines de semana a su tierra, a esta linda y hermosa provincia de Manabí. Entonces, Leonardo, eres aparte un referente del manavitismo, o sea, no has perdido tu dialecto, no has perdido tu acento, no has perdido, sigue siendo el joven, el manavita puro. A Manabí lo llevo en la sangre, a Manabí lo amo, a Manabí lo frecuento siempre, porque sueño con un Manabí distinto, con un Manabí equitativo, con un Manabí de desarrollo, con un Manabí de progreso en todos los ámbitos, en el deportivo, en lo cultural, en lo político, en diferentes ramas de la dinámica económica, en su economía. Y entonces en esta nueva ola también de cambio generacional, pues aparecen jóvenes que también queremos ser partes del desarrollo de la provincia de Manabí. Y por eso estamos acá, venimos y no dejamos obviamente de degustar nuestra famosa gastronomía, que es tan deliciosa y tan apetecida. Así que aquí estamos siempre por Manabí y trabajaremos siempre para Manabí. Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final, Leonardo, de esta linda y nutritiva entrevista. Tenemos que despedirnos, eso sí, tenemos que recomendarles el noticiero a los televidentes. Así es, tenemos entonces TV Noticias en su segunda emisión. Será entonces hasta la próxima.